Morse. Ya son las 9:30 de este jueves 22 de mayo, un día otoñal, pero bastante cálido, porque creo que está pronosticado, si no me equivoco, más de 22 grados la máxima, 23 grados la máxima, lo que es bastante cálido para esta época del año, pero nublado. No hay lluvias por lo menos esta semana, y quizás el lunes puede que caigan algunas gotitas por lo menos en la región metropolitana, donde en este momento hay 17 grados en la comuna de Providencia, donde se encuentra Radio La Clave. Vamos con algunas noticias. Primero, las menciones que corresponden a nuestros queridos auspiciadores. Si están buscando una nueva administración para tu edificio, entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. A ver, ¿por qué es tan importante es lo que está pasando en Brasil con respecto a las exportaciones de pollo de ese país? Porque es uno de los principales exportadores a todo el mundo de este producto, especialmente las pechugas de pollo, las cuales han tenido un alza en todo el globo, en todo el planeta, debido todo esto a la detección de gripe aviar en ese país, en una granja avícola en el sur de Brasil. Y realmente esto está teniendo tremendas repercusiones para esta industria, no solamente en Brasil, sino que están subiendo los precios en todas partes, con respecto principalmente a los países que dependen mucho de el pollo de Brasil. Aquí en Chile tenemos en parte exportaciones de pollo de Brasil, pero también tenemos una industria bastante grande, entonces no nos afecta tanto. Pero sí afecta a países como, por ejemplo, China, que son quizás uno de los consumidores más voraces de este producto. Países europeos también. Hay otros países como México y Corea del Sur que básicamente fueron suspendidos lo que son las importaciones, en ese caso de esos países, de pollo desde Brasil. Y también a pesar de que todo, digamos, el mundo ha tratado de intentar detener la propagación de esta mortal cepa del H5N1, no se ha podido, ¿ya? Y hasta la fecha las prohibiciones han cerrado mercados que representan más de 4.000 millones de dólares anuales en ingresos por exportación, es decir, el 40% del total según los datos oficiales de Brasil. Reemplazar a Brasil no es fácil. Esta nación abastece a más de 1/3 del mercado mundial de exportación, y su condición de país libre de gripe aviar, que mantenía hace mucho tiempo, había dado hasta ahora a los productores de ese país una ventaja frente a los competidores como Estados Unidos, otro de los principales, en los últimos años. De hecho, la demanda de pollo ha crecido a nivel mundial, ya que los consumidores buscan alternativas más baratas a la costosa, por ejemplo, carne de vacuno o carne de cerdo, aparte de esta idea de que también es más sana. Entonces esto ha aumentado mucho el consumo de pollo a nivel mundial. Un tema no menor, recordemos, yo me acuerdo que creo que en los 90, cuando apareció este síndrome de las vacas locas, ¿se acuerdan? Que era también no recuerdo bien si era un virus, una bacteria que estaba en la carne de vacuno, que se detectó en Inglaterra, trajo una crisis de la industria
de ese tipo de carne para ese país, pero no solamente para ese país, sino que en todo el mundo había una especie de pavor de comer carne que estuviera afectada por esa enfermedad que tenían los vacunos. Bueno, algo parecido ha pasado varias veces con la gripe aviar, pero en este caso, al ser Brasil un productor tan grande a nivel mundial, el tema está preocupando bastante, no solamente a ese país, sino a toda la industria y principalmente a los consumidores de diferentes partes del mundo. En otro ámbito de las noticias, a ver, aquí tengo, ya. La gigante minera Río Tinto firmó un acuerdo con Codelco para desarrollar en conjunto un proyecto de litio en el salar de Maricunga, en la región de Atacama. Esta alianza va a contemplar la creación, por ejemplo, de una sociedad donde Codelco tendrá el 50,01%, la mayoría, y Río Tinto el 49,99% en línea, obviamente, con esto que hemos conversado aquí en este programa, que es la Estrategia Nacional del Litio, que ha sido impulsada por el gobierno. La inversión total comprometida por Río Tinto asciende a $900 millones distribuidos en 3 etapas: $350 millones al cierre de la transacción, 500 millones al momento de la decisión final de la inversión y $50 millones adicionales si el proyecto logra su primera producción comercial de carbonato de litios antes de fines del 2030, que parece que fuera bastante, pero está a la vuelta a la esquina, ya quedan menos de 5 años prácticamente. Se espera que la operación se concrete en el primer trimestre de 2026 tras cumplir con las aprobaciones regulatorias necesarias. Siempre en el ámbito minero, pero en otro tipo de minería, el Tribunal Constitucional de Chile ha iniciado la revisión de una contienda de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental en relación con el proyecto minero portuario Dominga. Este conflicto surge tras decisiones contradictorias de ambas entidades respecto a la aprobación del proyecto, lo que ha generado incertidumbre sobre cuál de ellas tiene la autoridad para pronunciarse definitivamente si se hace o no se hace este proyecto. La resolución del tribunal será determinante para el futuro de Dominga, que ha enfrentado una prolongada y compleja batalla legal desde su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental en, ¿adivinen cuánto? 2013, ¿ya? O sea, lleva prácticamente 12 años en eso. Por último, la Asociación de ISAPRES de Chile ha solicitado una reforma estructural al sistema de licencias médicas, calificándolo de agotado luego de que un informe de la Contraloría General detectara más de 25.000 funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024 en una especie de terremoto que se está produciendo con respecto a esta investigación que dio a conocer, de hecho, el gobierno hace algunas horas. El gremio denunció un aumento exponencial de fraudes, incluyendo la venta ilegal de licencias en redes sociales, y advirtió sobre el desvío de recursos que deberían destinarse a la salud de los afiliados. Además, respaldó acciones conjuntas con la Fiscalía, con FONASA y con el Consejo de Defensa del Estado para perseguir estos delitos, además de urgir al gobierno a priorizar una reforma legal que modernice el sistema y refuerce justamente el tema central de esto que se va a conocer, que es lo que es la fiscalización. Vámonos con nuestra segunda entrevista de este jueves 22 de mayo. Estamos en línea, vía telemática, con Daniel Cerey, gerente de estudios de TokTok. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias, todo bien por acá. Qué bueno. Hoy día es un día que nos hemos coincidentemente enfocado bastante en lo inmobiliario. Nos hemos enfocado bastante en el tema también de la construcción. TokTok es una empresa bastante conocida para los periodistas económicos, para los periodistas que cubrimos este rubro, pero de todas maneras, antes que nada y antes de entrar al tema, me encantaría que nos contara un poco acerca de TokTok a quienes nos están escuchando y viendo y que no lo conocen. Por supuesto, nosotros somos un equipo que por un lado tenemos un sitio web de avisaje de vivienda bastante conocido hace bastante años, en la cual la gente puede publicar, puede poner sus viviendas en arriendo, pero también somos un equipo muy centrado en la tecnología, en el desarrollo y en los servicios de información. Sobre todo, nuestro
nuestro principal motor es poder entregar información a todos nuestros clientes y a todas las personas para que puedan tomar la mejor decisión. Así que en general nos dedicamos a la tecnología, a la innovación dentro de el ámbito del mercado inmobiliario y del avisaje y la publicación en el mercado de vivienda. Ya, súper. A ver, esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a ley un proyecto del gobierno, ¿no es cierto?, que había sido bastante apoyado por los gremios de la construcción, los gremios bancarios, que esta creación del subsidio al dividendo y rebaja 60 puntos base la tasa de interés al momento de tramitar un crédito hipotecario. Este es un poco el tema que queremos conversar con ustedes y que a lo mejor nos explique un poco más en detalle. Yo dije el titular, ¿no es cierto?, en qué consiste este nuevo subsidio al dividendo aprobado por el Congreso y además cuál es su alcance en términos para los beneficiarios también. ¿Ah? Sí, mira, la génesis de este proyecto en general tiene que ver mucho con lo que pasó con la inflación, el alza de tasa y todo el desequilibrio macroeconómico que hemos tenido en el último tiempo, que en términos prácticos llevó a que si antes de 2020 cerca de un 30% de la población tenía de alguna manera acceso a algún tipo de financiamiento hipotecario, después de todo lo que pasó, ese porcentaje se redujo a un 17%. Entonces hay un problema de reducción muy significativo del acceso al crédito hipotecario y esto claramente tiene súper paralizada la venta de viviendas porque es muy difícil poder acceder a un financiamiento hipotecario. Entonces, dado eso, es que distintos gremios, el banco, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda estuvieron conversando y trabajando durante unos 6 meses más o menos para poder ver cómo podemos apoyar a estas familias que perdieron acceso. Y principalmente lo que se saca en conclusión es que el costo del crédito está alejando demasiado esta posibilidad de poder acceder al crédito hipotecario y por ende subsidiar la tasa o bajar la tasa a la cual uno está accediendo al financiamiento hipotecario permitiría que más hogares pudieran comprar ahora, aprovechando un minuto de mercado en que tenemos una acumulación de viviendas terminadas muy, muy grande. En la región metropolitana son más de 30.000 unidades de tanto departamentos como casas. En regiones es una cifra similar. Entonces, lo que se hace justamente es diseñar un subsidio a la tasa que permita bajar un poco el costo del crédito y con esto hay nuevos hogares que están ingresando, al menos por ingreso, a la factibilidad de poder solicitar un crédito hipotecario. Ya, a ver, de acuerdo con el texto que se aprobó, se van a entregar hasta 50.000 subsidios a personas naturales que cumplan con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que tienen que cumplir estas personas naturales? En general, las condiciones tienen que ver con lo que promesó o está buscando promesar, o sea, condiciones de la vivienda y condiciones personales que sea su primera compra en general y que tenga ciertas condiciones, por supuesto, de ingreso que permitan poder acceder justamente al crédito. Y por el lado de la vivienda, tienen que ser viviendas que valgan hasta 4.000 UF, que es básicamente el 75% de toda la oferta nacional. Ya, perfecto, hasta 4.000 UF. Siempre me cuesta hacer la conversión rápida a peso, así que mientras te hago la pregunta, a ver si la haces tú. ¿Ya? Sí. Ya, a ver, esto es un subsidio, ya, pero de alguna forma va a tener un impacto concreto en las tasas hipotecarias o no necesariamente. 60 puntos base básicamente significa que tu dividendo baja en más o menos en unos 50, 60 mil pesos. Si uno multiplica eso por 4, significa que la barrera del ingreso se disminuye en unos 200 mil pesos más o menos. Ya. ¿Por qué? Porque los bancos básicamente exigen que el 25% de tu salario es el dividendo máximo que uno puede pagar. Claro. Entonces, eso significa de que si en este minuto ninguna persona que gane menos de o ningún hogar, porque uno puede complementar ingresos, que gane menos de 1.900.000 más o menos, no puede postular porque ya no tiene el ingreso. Esto permitiría que ahora la persona con 1.700.000 más o menos podría postular y podría ser elegible, que ahora no lo es.
Ahora, estos 200.000 pesos, que parece poco, significa 250.000 hogares, si uno ve los hogares, la distribución de ingresos de los hogares. Así que es un número importante. No necesariamente todos esos hogares van a postular al crédito, muchos de ellos quizás ya son propietarios o otras condiciones, pero es un volumen importante, son 250.000 hogares a nivel nacional que entrarían. Ahora, lo interesante es que esto se combina con otro paquete que se llama el FOGAES 2.0. Sí, claro, el FOGAES 2.0. Justamente te iba a preguntar de eso, cómo se complementa el subsidio al dividendo con eso. Claro, justamente. Este subsidio, al complementarse con esta nueva garantía, que significa que si uno cumple las condiciones y compra una vivienda hasta 4.000 UF, el Estado puede garantizar el 60% de tu deuda. Esto permite bajar el riesgo para el banco, porque hay un aval en cierta medida, que en este caso sería el Estado, que está asegurando el pago del 60% de este crédito en un plazo de hasta 15 años. Al bajar el riesgo, porque al final el negocio del banco es que ellos atraen capital ofreciendo un cierto interés y cobran sobre ese capital un cierto monto que se conoce como spread, que al final fija la tasa a la cual están prestando el dinero. Si la persona es menos riesgosa, esa diferencia baja. Entonces eso también permitiría más o menos que ya tenemos este 0,6 de tasa, permitiría un 0,4 más o menos, lo que en términos reales sería como que si yo estoy sacando mi crédito hipotecario a una tasa de 4,5, sería un punto menos, o sea, a un 3,5. Y eso ya es un impulso importante, porque permitiría que correr un poquito más la barrera y que más hogares entraran dentro de esta fórmula, mientras que se compren viviendas de 4.000 UF y que sean viviendas que están terminadas, y que la promesa de compraventa se realice desde el 1 de enero de este año en adelante hasta 12 meses de cuando ya la ley esté publicada en el Diario Oficial. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a tener un año y medio. Todas las personas que promesaron un año y medio van a poder postular a este FOGAES 2.0. Ahora, la tasa, hay duda todavía bien cómo se va a aplicar, porque es un subsidio a la persona. Es el banco el que va a tener que decir, yo firmé todas estas promesas de compraventa, va a ir al Estado y decir, todas estas promesas de compraventa califican, y el Estado le devuelve al banco ese monto una vez al año. Al banco se lo devuelve directamente. Ya. Entonces, ¿cuál es la tasa al final de referencia? En este minuto el Ministerio de Hacienda tiene la tarea de fijar las condiciones, las bandas, para que no suban mucho las tasas, para que después con la bajada quedemos igual. No es la idea. Entonces, el Ministerio de Hacienda va a estar diseñando el mecanismo por el cual las instituciones financieras van a poder tener referencia y sobre esos cálculos justamente otorgar estos créditos. Porque la implementación de este subsidio, ¿de cuándo parte? Independientemente de lo que dice la ley, pero hay que implementar esto, ¿no? Justamente, hay que implementar. Las instituciones financieras pueden participar o no. Algunas pueden decir quizás... Ya. Sí. Lo que sí sabemos que, por supuesto, Banco Estado va a ir con mucha fuerza a aplicar esto, y algunas otras instituciones financieras, pero no es obligatorio. Las instituciones financieras pueden decidir participar o no de esto. Ahora, una institución financiera que quiera aumentar su cartera hipotecaria, claramente le conviene mucho sumarse, porque hay 50.000 cupos disponibles, así que es algo interesante desde el punto de vista de la cartera hipotecaria de una institución financiera. Entonces, independientemente del subsidio, ¿no es cierto?, y que si un banco quiere o no quiere subirse a este carro, ¿esto podría implicar algún cambio en las políticas de riesgo de los bancos a la hora de dar los créditos hipotecarios, no solamente a la gente que se adscribe al subsidio, sino en general? O sea, ¿podría cambiar un poquito ¿cómo se llama?, la frontera de ese riesgo, que ha sido una de las críticas que se le ha hecho también al sector bancario? No solamente el tema de las tasas, sino que ha aumentado mucho sus exigencias con el riesgo crediticio en los últimos años. Justamente. Yo creo que más que un cambio, sí vamos a pasar un periodo en que para toda la vivienda bajo 4.000 UF debería ser un poco más laxo, dado que el 60%, no tanto por el subsidio a la tasa, sino por el FOGAES, dado que hay un
una garantía ya de un 60% del crédito, es un monto importante. Básicamente esto debería bajar los costos de riesgo al menos un tercio. Así que es importante y puede ser un impulso importante. Ahora esto es un subsidio que dura 1 año y medio y en general nuestras instituciones financieras en el país que tienen políticas de riesgo que están linkeadas más que nada con la situación del empleo, con el crecimiento económico y con la probabilidad básicamente de que una persona, dadas las condiciones actuales, pueda o no incumplir en su pago. Así que yo creo que si la situación no cambia, en general, volveríamos a las políticas de riesgo una vez acabado este plazo que ya estamos teniendo antes, porque mientras no mejore el crecimiento económico, va a ser difícil que los bancos puedan hacerse más laxos a la hora de entregar créditos, porque son muy cuidadosos y Chile es muy cuidadoso con sus políticas, porque otras crisis económicas han venido justamente por relajar las condiciones de crédito de manera muy, muy fuerte, y tenemos el caso del 2008 en Estados Unidos, lo que pasó en España, por ejemplo. Entonces se trata de evitar ese escenario y justamente yo creo que si no cambian las condiciones, volveríamos a políticas como las que estamos viendo ahora, que son bien restrictivas. Qué importante lo que dices tú. Bueno, estamos hablando con Daniel Cerey, gerente de estudios de TokTok, sobre este subsidio al dividendo que fue aprobado recientemente el martes, ¿no es cierto?, por el Congreso. Así es. Y comentaste, qué importante es aclarar de que esto dura 1 año y medio, ¿no es cierto? Porque justamente la idea es tratar de paliar un poco esta crisis que tiene el sector inmobiliario, no solamente el sector inmobiliario, sino muchas personas también que no pueden acceder a una vivienda por las restricciones. Entonces, después de este 1 año y medio, si el panorama no cambia mucho, podría volver a hacerse otro, o sea, a renovarse este subsidio también, ¿o no? A menos que realmente esto cambiara el panorama y viéramos un empuje y una reactivación del sector, ¿no? Justamente, la reactivación del sector, por un lado, viene partiría ya de manera fuerte si es que las tasas de largo plazo, básicamente, y las tasas hipotecarias pudieran tener una baja sustantiva en el futuro. El año 2020 o el año 2019, cuando tuvimos ventas récord, la tasa hipotecaria estaba como en 2,9, 3%, era una tasa muy bajita. Incluso uno podía acceder a crédito hipotecario a tasas menores que aquello. Esa situación es muy difícil que se repita, pero claramente si tenemos un panorama más de equilibrio de tasas hacia el futuro y no tenemos estos impactos tan grandes que hemos tenido en el último tiempo, el mercado podría recuperarse. Pero lamentablemente las condiciones actuales son muy inciertas, la situación macroeconómica y geopolítica incluso impacta mucho en las tasas, porque claramente los actores están moviendo capitales de aquí para allá y esto le pone mucha incertidumbre al sistema financiero, y eso es lo que tiene a los bancos básicamente tan restrictivos a la hora de otorgar créditos tan a largo plazo. Sí, dime, perdón. No, pero de todas maneras, yo siento que estamos a puertas de una crisis de acceso a la vivienda que se va a seguir manteniendo en el tiempo, y por supuesto vamos a tener que discutir como país política a futuro, ya sea extender esto si anda bien o pensar en algunos otros mecanismos. Esto es un mecanismo muy parecido o que está inspirado en lo que pasó en Australia. En Australia también hubo una crisis de acceso para hogares jóvenes a la vivienda, y ellos implementaron por primera vez esta garantía estatal. A ellos les funcionó muy bien, y quizás mirar un poco más en profundidad qué hicieron ellos para que funcionara tan bien. Ellos otorgaban de a 10.000 cupos por cada 6 meses y se llenaban bien. Quizá este puede ser un mecanismo, u otros mecanismos que puedan llevar a que la gente pueda acceder al financiamiento para la vivienda. Daniel, ¿qué otros mecanismos o instrumentos de políticas públicas, o a lo mejor del mismo mercado, ¿no es cierto?, deberían ser importantes para implementarse para no solamente para complementar este subsidio, sino para reactivar el sector? ¿Por qué te lo menciono? Porque, claro, en el fondo pueden haber políticas públicas, ¿no es cierto?, como las de Australia, como de otros países, también que se hagan acá,
pero finalmente es muy difícil que el precio de la vivienda baje. Es muy difícil que no siga habiendo un estrés entre la gente que quiere vivir en ciertos sectores, la oferta que hay, y realmente las nuevas generaciones hoy día, más centennials, no tanto millennials, que también millennials, más centennials, es prácticamente imposible que una vivienda. Obviamente estamos hablando en ciertas comunas, porque si uno puede irse a vivir a otras comunas, puede irse a regiones, también es la presión sobre los lugares más atractivos para vivir por diferentes razones. Ese precio es difícil que baje. Entonces, uno se pregunta si no es con estas herramientas, ¿de qué otra forma entonces logramos suplir este problema? Sí, muy buena pregunta, Daniel. En cierta medida, claramente el precio de la vivienda se desacopló hace ya unos 15 años del crecimiento de los salarios. Entonces, hemos tenido un agravamiento del acceso a la vivienda por ese lado. ¿Qué han hecho otros países o qué podríamos nosotros hacer? Bueno, hay múltiples experiencias. Por ejemplo, experiencias como reactivar el leasing de la vivienda, permite a las personas quizás pagar un arriendo, incluso se pueda moviéndose de vivienda. Que en los 90 se usó mucho eso, a fines de los 90, sí. Mucho, sí. Y eso tenía que ver mucho justamente con algo parecido a lo que tenemos ahora. Un leasing te permite quizás acceder al pago de tu vivienda sin pasar por una aprobación de un crédito hipotecario propiamente tal. Y uno perfectamente podría llegar a una cierta edad en la cual con el monto ya la propiedad es tuya. Es una experiencia que se ha visto. Algo importante de mencionar, que es un estudio que sacamos hace poco, es que si seguimos en esta tendencia, en 30 años más, básicamente el 30% de nuestra población va a ser adulto mayor. Y esa población adulto mayor de 30 años más son justamente los millennials y centennials que ahora tienen muy difícil poder comprar. Entonces, podríamos llegar con una población adulto mayor que va a tener un ingreso menor producto de que las pensiones en general no igualan al sueldo, que tendría que estar arrendando y ya no podría arrendar donde arrienda. Entonces, en general, yo siento que estamos en un minuto en que tenemos que discutir distintos mecanismos como el leasing, como quizás apoyo al pie, que en este minuto está el crédito hipotecario, es muy difícil, pero aparte, si la persona tiene el flujo como para poder pagar un crédito hipotecario, tiene que ahorrar el 20% del valor de la vivienda para poder pagar el pie. Claro. Y eso es una de las restricciones más fuertes, quizás mecanismos que ayuden a pagar el pie, o créditos blandos que ayuden a pagar el pie, podría activar de manera fuerte, porque muchas veces lo que se ve ahora, y el mercado inmobiliario está fuertemente en aquello, está dando cuotas o está dando facilidad a las personas porque la gente no tiene la capacidad de ahorro para una vivienda, no sé, que cuesta 100 millones, ahorrar 20, no es fácil en realidad. Entonces, en general, nosotros calculamos que una persona en el salario promedio tiene que ahorrar cerca de 15 años, si ahorra el 10% de su salario, para poder juntar el pie de una vivienda de 2.500 F. Entonces, es imposible. Entonces, o si no, mirar quizás más hacia Europa, en la cual hay un parque de vivienda en arriendo asequible de manera importante, pero eso significa que desviar recursos hacia un modelo de arriendo significa que renunciamos también a nuestros modelos clásicos que tratan de entregar una vivienda a las personas, que al final termina siendo el patrimonio, claro, el único patrimonio que vamos manejando. Entonces, hay discusiones de fondo que son muy importantes respecto a esto, dado que el precio de la vivienda, como está súper bien justificado en realidad en los costos del suelo, en los costos de materiales, es difícil que Claro, es muy difícil que baje. Daniel Cerey, gerente de estudios de TokTok, contándonos un poquito lo que es este subsidio al dividendo que fue recientemente aprobado por el Congreso, todas las implicancias, también cómo se está funcionando el mercado. Así que súper interesante. Vamos a ver si te tenemos nuevamente aquí en Clave Morse. Un abrazo, tocayo. Que estés bien. Encantado. Muchas gracias. Chao, muy buen día.
Igualmente. Ya viene Emprender es Clave, el espacio donde hablamos de emprendimiento, startup, pymes y todo lo que es el ecosistema de la innovación y emprendimiento. Los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, a través de YouTube. Los invito a nuestras redes sociales y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo y nos vemos en 2 minutos.